La ansiedad es un problema muy grave para los adolescentes hoy en día. Imaginen un ambiente tan cerrado y frágil como el que vivimos actualmente. Como sabemos, la ansiedad es una respuesta normal del estrés psicológico, ya que está relacionado con la sensación de miedo y cumple una importante función en la supervivencia. Sin embargo, la ansiedad se considera como un trastorno cuando cumple con ciertos puntos, como lo son la preocupación excesiva, el sentimiento de que las cosas saldrán mal y un nivel alto de estrés, entre muchos otros. Por ello es la importancia del tema, ya que como jóvenes en pleno desarrollo nos afecta, pues no sabemos qué hacer con ellos y el vivir bajo mucha presión, ya sea social, familiar o escolar, nos afecta, pues aún somos frágiles mentalmente y nos presionamos de más para cumplir todos estos puntos. Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente entrevista. Mi nombre es Isabela Pulido Tapia y soy estudiante de tercer semestre en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. En esta entrevista se hablará sobre la ansiedad de la mano de un especialista en el tema. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Isabela. Mi nombre es Emanuel Reyes Hernández. ¿Qué estudió? ¿Qué estudié? Híjole, ¿por dónde empezar? Mi carrera máter es pedagogía, soy licenciado en pedagogía con una especialidad en formación docente y preparación de adolescentes y maestros como tal. Tengo diplomado en economía, una maestría en dirección y entrenamiento deportivo, maestría en formación docente y múltiples diplomados en tecnología y cuestión psicológica para adolescentes. ¿A qué se dedica? Actualmente estoy dando clases a nivel preparatoria, a nivel primaria y aparte me dedico por forma independiente a darle cursos y talleres a maestros, alumnos y padres de familia. ¿Cuánto tiempo tiene experiencia laboral? Pues dedicándome a lo que me dedico, tengo ya alrededor de 8 años en diferentes ramas y en diferentes niveles educativos. ¿Es lo mismo ansiedad que estrés? Pues adentrándonos al tema, no. Mucha de la gente piensa y cree que es lo mismo de estar ansioso y de estar estresado, y la verdad es que no. Y la enorme diferencia es el tiempo de duración. El estrés puede ser muy corto, como lo que sientes ahorita nada más por esta entrevista, y la ansiedad puede ser por tiempos muy prolongados, por ejemplo, por toda la carrera. ¿Cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? La ansiedad la podemos determinar con dos cuestiones muy importantes. Número uno, palpitaciones en el corazón. Tu corazón se acelera demasiado y es aquí donde también puede entrar otra confusión. Normalmente cuando chicos o chicas empiezan con este juego de hormonas y este juego de verse y empezar a checar al sexo opuesto, tienen esa misma reacción de las palpitaciones y ese tipo de situaciones. Sin embargo, eso es adrenalina. La ansiedad va acompañada de un poco de sudoración e inclusive en algunos casos hasta mareos en ese tipo de cuestión, la ansiedad. Y ya en comparativa con el estrés es más de cansancio, más de dolores. Y la ansiedad tiene que ver más con eso, con unas reacciones momentáneas y que se pueden prolongar. ¿Cuáles son los niveles de la ansiedad? Los niveles de la ansiedad pueden ir variándose dependiendo inclusive hasta la ansiedad que tengas. Porque hay tres tipos de ansiedad. Está la ansiedad social o fobia social, como se le conoce, que es lo que estás haciendo ahorita, el nerviosismo que tienes ahorita en la entrevista. Existe también lo que es una ansiedad mucho menor, que tiene que ver nada más con actividades muy cortas, ¿no? El hecho de tengo que entregar esto, o no me responden X o Y persona, o como no, con tu novio o tu novia no te contesta y estás duro y dale, ¿por qué no me contestas? O sea, estás metido en esa parte. Entonces, son diferentes tipos de ansiedades, e inclusive, bueno, ya dependerá, ¿no? Desde aquellas que puedan ser medianamente controladas hasta aquellas que ya necesiten o a un profesional o hasta medicamentos para poderse controlar. Usted, que tiene un contacto más cercano con los estudiantes, ¿diría que están aumentando los casos de ansiedad a causa de la crisis y la situación socioeconómica que estamos atravesando? Yo creo que sí, pero no necesariamente por la cuestión económica. Me voy a explicar. ¿Estás de acuerdo que la gente que estudia en una escuela privada es porque tiene económicamente una cuestión estable para poder tener a uno de sus hijos, ¿no? O inclusive ellos mismos. Y aquellas personas que están en una escuela pública, muchas de las veces no es que no tengan el recurso económico, sino pues muchas veces es más barato, ¿no? Entonces no creo que tenga que ver más con la cuestión económica. Sí creo que tiene que ver más con el cambio tan radical que está teniendo nuestro mundo. El mundo tecnológico está avanzando día con día. Hoy tenemos estas tecnologías que a lo mejor hace 10, 15, 20 años no se pudiesen haber tenido, ¿no? Hoy se tiene comunicación instantánea prácticamente. Quieres platicar algo con alguien, te tardas menos de medio segundo en mandar un mensaje.
y cosa que antes no había. Entonces eso siento que ha provocado en que los jóvenes no sepan ir manejando sus emociones, pero me iría más a esa parte, hacia lo tecnológico emocional, más que a lo socioeconómico, porque si hablamos de jóvenes adolescentes, tenemos que hablar en jóvenes como tú, por ejemplo, y cual dudo mucho que a lo mejor por tu cabeza entre el hecho de decir, híjole, no tengo dinero, porque realmente a lo mejor es uno de los últimos problemas, porque a lo mejor todavía papá provee, mamá o papá provee la cuestión económica, y es a lo mejor lo menos que te puede llegar a preocupar, pero sí te puede llegar a preocupar el entregar una tarea a tiempo, la cantidad excesiva de tarea, que tus compañeros no se conecten contigo a la hora de hacer el trabajo, o sea, voy más hacia ese lado. Preocupaciones diferentes y referentes a cada edad. Exactamente, sí, sin embargo, si tú le preguntas a tus papás, por ejemplo, ¿qué te provoca una ansiedad o un estrés? Ellos sí podrían interponer la cuestión económica, porque tus traslados, lo que es la cuestión de tus pasajes, si es que te tengo que llevar yo o no, mis gastos de gas, o sea, todo eso sí puede provocar ansiedad en adultos. En adolescentes como tal, no tanto. Okay. ¿Y cómo podemos saber si estamos sufriendo ansiedad? ¿Cómo saberlo? Bueno, de entrada tenemos que identificar varios puntos. Número uno, es normal que nos pongamos nerviosos en muchas situaciones, ¿no? Cuando hablas con alguien, cuando estás frente a una exposición, cuando te toca hacer algo por primera vez, es normal ese nerviosismo, es hasta parte de... Lo que hay que saber reconocer cuando ya cae en ansiedad es cuando ese nerviosismo ya se vuelve algo constante en mí. O sea, que ya por cualquier cosa estoy con que es que no llego, es que el tráfico, es que X cosa, X o Y situación. O sea, cuando ya vivo constantemente en esa misma situación, es cuando tengo que empezar a hacer una introspección y decir, espérate, ¿no? O sea, es normal ponerme nervioso cuando veo por primera vez a la novia, pero ya no es normal que por cada situación que pase, porque se tardó la combi en pasar, porque se fue el internet, porque mi teléfono se descargó, ya me está entrando ese nerviosismo, esa cuestión de aceleración de que quiero que salga todo a la voz de ya. ¿Cuáles son los factores que influyen en la generación de ansiedad en el ámbito familiar, social y escolar? En el ámbito familiar me inclino más hacia la cuestión de violencia. Es decir, imagínate un chico o una chica que vive en una casa donde hay violencia, donde papá le pega a mamá. Entonces ya lejos de crecer o desarrollarse con ciertas libertades, va a desarrollarse y a crecer con muchos miedos, con muchos temores de que todos los hombres vayan a ser así. Entonces, la próxima vez que ella esté con un novio y que el chico medianamente se altere o muestre un poquito de violencia, la primera imagen que le va a cruzar a la chica es a su papá golpeando a su mamá. Entonces, ahí puede desencadenar esta cuestión de ansiedad. En la cuestión escolar, me inclino más hacia la parte de lo que acaba de ocurrir los últimos 2 años con estas clases híbridas o clases a distancia, donde el alumno literalmente no estaba preparado para irse a tomar clases a distancia. De pronto le dijeron, aquí está el PDF y haz este trabajo, y la pregunta que el alumno hace en el salón de clases es, ¿qué tengo que hacer? Y espera que el maestro le ponga paso por paso qué hacer, y de pronto dijo, ahí está en el PDF, lee y hazlo. Y ahí fue donde el alumno se dio un golpe de realidad y dijo, espérate, o sea, no está listo para ser autónomo. Y muchos alumnos cayeron en esa parte de la ansiedad, porque de pronto decían, es que tengo dudas, ¿de qué? Todo estaba perfectamente ahí, pero no estábamos acostumbrados a leer ni a hacer las cosas por nosotros mismos. Buscábamos que los demás nos dijeran qué hacer, cómo hacer y en qué momento empezar a hacer. Entonces es ahí donde entra el problema, ¿no? Y en la cuestión de la sociedad, bueno, pues a mí me inclinaría con toda esta violencia que está pasando en la sociedad. Yo soy un creyente de que nuestra sociedad tiene un nivel de estrés muy alto actualmente, y lo puedes checar en cualquier semáforo de autobús. Con tantito que se lleguen a pasar un alto o tantito que se llegue a meter un carro, ya la gente se está gritando de todo. O sea, inclusive hasta retándose a los golpes prácticamente, ¿no? O sea, la gente ya vive en un estrés. Aquí mismo, las personas que estemos caminando aquí en esta plaza, si en algún momento, no sé, alguien choca con alguien por accidente, la primera reacción va a ser violenta. ¿Qué tienes o qué traes? O sea, ese tipo de cosas. O sea, ya la gente no se detiene a pensar, perdón, discúlpame. Y esas pequeñas palabras que son muchas de las veces muy difíciles de decir, no sabes la cantidad de problemas que pueden llegar a ocurrir. ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar la ansiedad? En cuestiones médicas, bueno, vivir con la ansiedad por periodos prolongados puede llegar a caer hasta en problemas cardíacos por esta cuestión de las palpitaciones, en algunos casos muy extremos hasta la diabetes, y ya en otras cuestiones a lo mejor mentales puede llegar hasta la cuestión psiquiátrica. Porque una persona que tiene, por ejemplo, esta ansiedad de miedo, de vivir siempre con temor, con miedo, que es lo muy parecido a lo que ocurre cuando a la gente la asaltan. Vives con un prolongado miedo por alrededor de un mes más o menos, y no te puede acercar a alguien porque hasta brincas del miedo, porque estás con esa cuestión. Entonces, si tú vives con un miedo constante,
pues vas a llegar a desencadenar, a empezar a crear cosas que no hay alrededor. Entonces sí puedes llegar a derivar en algo esquizofrénico inclusive. Entonces, consecuencias puede ser demasiadas. Y como te dije hace un rato, desde puede ser algo controlado normal, hasta llegar al punto de plano de necesitar hasta medicamento para medianamente, ya no para controlarla, para vivir tu vida. Y eso yo creo que sería lo más difícil. ¿Cómo puede la ansiedad afectar a los estudiantes? En demasía, sobre todo en el desempeño. Tomamos en cuenta que y mucha gente a lo mejor de la vieja escuela dirá, bueno, yo tenía que hacer trabajos leyendo libros, yendo a las bibliotecas, este tipo de entrevistas tenía yo que ir a buscar a la persona donde esté, no podía comunicarme con ellos, ¿no? Hoy en día a lo mejor hasta la parte de la entrevista vía virtual se puede hacer, pero antes no. ¿Cómo le afectan el desempeño? Completamente. El alumno como tal no estaba acostumbrado a trabajar de manera autónoma y de pronto le dijeron, tú puedes y tú tienes que hacer y tienes que poder. Y esas simples palabritas fue de, caray, ¿cómo que tengo y cómo que debo poder? Y si no puedo, peor aún, la persona cae en el no quiero y el estudiante está cayendo en eso, en el no lo quiero hacer y no lo quiero hacer y eso deriva en no lo puedo hacer. ¿Qué alcances puede tener la ansiedad en la salud y el rendimiento de los estudiantes? En la salud, bueno, como te mencioné ahorita, imagínate vivir en una cuestión constante. Te la pongo desde mi perspectiva, que seas maestro y que sufras de ansiedad. Ahora imagínate enfrentarte a un grupo de 50 alumnos. O sea, va a ser complicadísimo. Difícilmente lo vas a poder lograr. O sea, eso es lo que la gente tendría que empezar medianamente a entender. ¿En qué puedo ser bueno? Conforme a lo que yo tengo que ir controlando. Mis emociones, mis sentimientos, todos irlos controlando. No echarlos a un lado, porque la gente piensa, no, es que tú no tienes sentimientos, eres de roca. No es eso. Es saberte controlar en los momentos para poder expresarte. Pero si no lo haces adecuadamente, pues obviamente vas a tener problemas tanto en el ámbito escolar, como en el ámbito laboral, como en tu vida cotidiana. O sea, imagínate vivir constantemente con un novio o una novia que son ansiosos y que por cualquier detallito ya brotó en ellos algo más. Entonces sí sería más difícil. ¿Hay alguna manera de tratar la ansiedad en los estudiantes? Sí. Yo soy un creyente, dejando de lado mi preparación, que el ejercicio muchas veces es liberador. La gente piensa que la gente que va al gimnasio es porque se quieren ver vanidosos, ese tipo de cosas. Algunos sí, pero muchas de las veces puede ser hasta liberador el hacer 5 o 10 minutos de ejercicio, el poner actividades extracurriculares en las escuelas, taekwondo, música, baile, danza, ejercicio, o sea, ese tipo de cosas donde el alumno pueda liberar un poco de esa ansiedad, de esa energía que tiene acumulada, que lo libere, literalmente hablando, que lo canse, para cuando llegue al salón, lejos de llegar así, ¡ay, viene el maestro!, llegue hasta cansado, relajado y diga, bueno, ¿qué onda?, ¿no? Y a lo mejor así pueda, de algún modo, entrar en la sintonía de las clases y poder tener un mejor rendimiento. ¿Cuándo se debe acudir al médico por problemas de ansiedad? Aquí sí tendría que haber un especialista directamente con esta parte, pero yo me inclinaría más hacia la cuestión de los tiempos. Es decir, si yo ya vivo, como te dije hace un momento, constantemente en ese nerviosismo, en esas palpitaciones, en ese estrés a corto plazo, o sea, ya es parte de mi vida, ya no es como que diga yo, es de vez en cuando, no, ya es parte de mi vida. O sea, ya no puedo ver que alguien pase y haga algo porque ya lo puedo decir, ya me da ansiedad. En esos momentos creo que es el momento adecuado cuando la gente que está a tu alrededor, que también juegan un papel muy importante, tienen que fijarse en ese punto. Yo veo que ya vive ya en este punto, o él vive ya en este, ¿sabes qué? Es hora de llevarlo al médico. ¿Qué pasaría si no se trata a tiempo? ¿Qué consecuencias puede conllevar? No, pues sí, son, desde los problemas, como ya dijimos, de salud, hasta inclusive algunos casos puede llegar hasta el suicidio directamente. O sea, imagínate, vivir con un miedo constante de que alguien te persigue o alguien te está haciendo algo. Buscas una salida. Y es ahí el problema cuando la gente no nos detenemos a escuchar. Vivimos en la época de la inmediatez, del todo lo quieres hacer ya. Y muchas veces no te detienes a ver, espérate, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No? Eso que en teoría tendría que ser lo más básico, el sentarnos, conversar, platicar, escucharnos, ya la gente no lo hace. Ya la gente se siente y está en el teléfono, está tomando selfies, está en las redes sociales. Es la única forma de interacción que tienen. Y muchas veces la ansiedad, y no solo la ansiedad, el estrés y algunos problemas mentales se podrían medianamente salvar o ayudar con el simple hecho de sentarse y platicar y escuchar a la otra persona. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Es una forma de liberar a lo mejor esa parte. ¿Qué mensaje le podría dar a aquellos estudiantes que sufren de ansiedad?
¿Qué mensaje? Bueno, la cuestión básica, ahorita y mucho maestro te dirá, pues no te estreses, estás chavo, ¿por qué te estresas? ¿No? O sea, y es básica. Y a veces se nos olvida que como maestro tú estuviste ahí. Y hubo maestros que también te estresaron, que también te causaron así como que el nerviosismo. Y lejos lo último que querías escuchar era decir, no te estreses. Es como la gente cuando está enferma. Oh, pues ojalá te pongas bien. Ay, ¿cómo no lo pensé? Sí, es cierto, ¿verdad? O sea, lo último que quieres escuchar es eso. ¿Qué te puedo recomendar? Número 1, pon muchas alertas hacia ti mismo. Primero que nada, conócete a ti mismo. ¿Cómo reaccionas conforme a ciertas situaciones? Vuelvo a lo mismo, no es lo mismo el nerviosismo que sientes cuando el chico o la chica que te gusta te habla por primera vez al nerviosismo que sientes cuando estás dando una exposición, por ejemplo. No es lo mismo. Entonces hay que aprender a conocernos, a identificar nuestras emociones, el juego de emociones que llegamos a tener. Una vez que lo identifiques, que lo tengas y que lo tienes bien sentado, puedes llegar a decir entonces, ¿qué crees? Algo me está pasando. Pero si nosotros mismos no somos capaces de reconocernos, por eso hoy en día hasta las palabras se usan de meme. Es que ya me da ansiedad, profe. Es que si dice eso me da ansiedad. Cuando no saben realmente lo que trae. Ansiedad puede llegar a derivar hasta en la depresión. Y la depresión no es un estado de tristeza. Es un estado de letargamiento constante que puede durar hasta un año o toda una vida. Y es ahí donde sí viene un problema en serio. Ha sido un gran placer contar con su presencia y habernos permitido entrevistarlo, logrando ampliar nuestro conocimiento con calidad. Nos despedimos agradeciendo su tiempo y consideración absoluta. Muchísimas gracias a ti, Isabela. Suerte. Buenos días, agradecemos su atención y que nos permita entrevistarla. Mi nombre es García Bastida Roberto Carlos y soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, está en Laura Ramírez. En la entrevista se abordarán preguntas sobre la ansiedad. Ok. Y bueno, de la mano de usted. Muchas gracias. Agradecemos su atención. La primera pregunta es saber cuál es su nombre. Mi nombre es Silvia Hernández y soy terapeuta en inmunología y terapias alternativas. ¿A qué se dedica actualmente? En realidad somos médicos naturales, somos médicos que nos dedicamos a terapias alternativas y auxiliamos a pacientes con trastornos crónicos y patologías crónicas. ¿Cuánto tiempo lleva laborando? Llevo elaborando casi 18 años. ¿Cuál es la principal diferencia que nota entre la ansiedad y el estrés? Pues bastante. Una es la parte de los pensamientos negativos que contienen la parte de las personas y la ansiedad, por lógica se convierte en ansiedad. Y eso hace que empiecen a tener varios espasmos y lleguen a ataques de pánico. Son graduales, van gradualmente. Van por tiempos. Así es. ¿Cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? Los principales son dolores de cabeza, insomnio, sudoraciones, temblorismo, tartamudeo, falta de apetito. Esos son uno de los principales focos de alerta. ¿Y cuáles considerarían como los niveles de ansiedad que existen? Pues bueno, hay varios niveles dependiendo del paciente. Por ejemplo, si son en la edad infantil, recurrente lloran mucho y no duermen y no comen. Son los más, como que nivel bajo. Cuando pasamos a adolescencia empieza el segundo nivel, que es cuando tienen sudoraciones, tienen ataques de pánico, no duermen y lloran también, tienen mucha depresión. Y ya el nivel más alto, que es la parte de la adultez, es cuando sufren una depresión bastante severa y es cuando sufren de ataques ya, incluso no pueden salir a la calle, les falta el aire, sufren desmayos, eso es lo más grave. Ok, eso lo considera como el nivel más alto. Así es. ¿Consideraría que la ansiedad está aumentando a causa de la pandemia? Sí, mucho, cambió mucho la vida literalmente cambió para todo el ser humano. En esta parte del encierro, nosotros no estamos acostumbrados a tener un cierto encierro, somos muy libres. A consecuencia de la pandemia teníamos que estar literalmente en grupo, en familia, sin recibir visitas ni mucho menos hablar. Incluso hasta en la familia teníamos que estar aislados por si alguien venía contaminado de la calle. Y eso le provocó a mucha gente muchísima ansiedad porque no había contacto, no había comunicación. Bueno, comunicación aparte de redes sociales, pero en persona no había ninguna comunicación ni interacción con nadie. Y eso para nosotros es pues terrible, porque somos una de las personas que interactuamos, jugamos, salimos, bailamos, y el quitarnos todo eso provoca un cambio de vida radical. Sí, se necesita socializar. Así es. ¿Cómo podemos saber si estamos sufriendo de ansiedad? ¿Cómo podemos saberlo? Diagnosticarlo sería con los síntomas. Dolores de cabeza, llorar constantemente, sudoraciones, temblor en los brazos, en el cuerpo, falta de respiración. Un estudio de los comportamientos. Así es.
¿Cuáles son los factores que principalmente generan la ansiedad en el ámbito social y Yo creo, yo creo que familiar implica desde la parte familiar, porque aún así estando encerrados ahorita con pandemia, hay mucho conflicto, porque no estamos acostumbrados de estar todos en grupo, porque tenemos todos, la familia tiene muchas actividades, por ejemplo, papá sale a trabajar, mamá, hermanos, y ahorita estar en grupo, en casa encerrados, provoca muchísima ansiedad. Entonces lo que sería conveniente es darnos cuenta que cada quien debe de tener su espacio dentro de casa. Su propio, sí, no estar juntos tanto también. ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar la ansiedad? Las consecuencias pueden ser graves hasta llegar a, pues, a un paro respiratorio y pues, llegar al hospital. Sí, pueden llegar a ser muy graves. Así es. ¿Cómo puede afectar esto a los estudiantes? Pues literalmente pues, está afectado bastante. O sea, les puede afectar en el aspecto de que tienen problemas de encierro, tienen tarea, tienen actividades en casa, o sea, les afecta demasiado. Entonces lo que debemos de hacer es que si vemos algún tipo de inicio, luego en el momento atacarlo, darnos cuenta de entrar en pláticas con padres y niños y darnos cuenta de cómo poder ayudar en ese momento, con cualquier síntoma que diga presentar. ¿Qué alcances puede llegar a tener en la salud la ansiedad? La ansiedad puede costar la muerte. ¿Hay alguna manera de tratar la ansiedad de los estudiantes? Sí, con terapias alternativas y terapias psicológicas y psiquiátricas. ¿Considera que se debería acudir al médico? Sí, 100%. ¿En qué casos? Pues desde el inicio, desde que empezamos a notar los pequeños cambios de actitud y de comportamiento en los niños, desde los niños muy pequeños hasta la edad muy adulta. ¿Y qué llegaría a ser la consecuencia más grave si no se trata de eso? Si no se trata, llegamos a la muerte, porque prácticamente con tanto estrés pueden sufrir un paro respiratorio y si no son medicados adecuadamente, también puede costarnos la vida. Ok, ¿y qué mensaje les daría a los estudiantes? Yo les doy el mensaje de que hablen con sus papás, pidan ayuda. Hay muchos terapeutas en el ámbito, se pueden manejar, se pueden medicar adecuadamente y aparte se les puede dar una calidad de vida bastante satisfactoria. Ok, muchas gracias. Ha sido un gran consejo. Existe una variedad masiva de los factores que pueden influir en la generación de ansiedad, pero estos se pueden dividir en dos causas: en los factores predisponentes, que hacen que una persona tenga más opciones de tener un trastorno que otros, y los desencadenantes, que hacen aparecer al trastorno. La ansiedad está presente en un gran número de estudiantes y estos niveles han aumentado por el estilo de vida derivado por la pandemia. Las consecuencias de la ansiedad deben ser tomadas como un tema de suma importancia debido a que la gravedad de estas es alertante. En algunas ocasiones puede ser algo leve, pero hay otros casos en los que esto puede ser completamente distinto.